¿Y si te dijera que hay una señal que no todos pueden soportar? ¿Y si esa señal no te hace sentir fuerte, sino cargado? ¿Y si lo que has vivido no es confusión, ni retraso, ni debilidad, sino la marca silenciosa de los elegidos más poderosos de Dios? Este video no es para curiosos. Es para quienes sienten un peso interior que no saben explicar. Para quienes han caminado solos aún rodeados de gente. Para quienes saben, en lo profundo, que Dios los está preparando para algo grande, aunque duela. Hoy vamos a revelar la señal que solo tienen los elegidos de Dios más poderosos, una señal que no se presume, no se enseña y casi nunca se habla, pero que transforma por completo la vida de quien la reconoce. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios, reconozco la señal, si sientes que este mensaje es para ti. Y si percibes que Dios ha estado obrando en tu vida a través de procesos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha marcado tu camino. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con 3 personas que necesiten escuchar la voz de Dios en su corazón. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe, claridad y propósito. Si has sentido que llevas un peso interior difícil de explicar, no es casualidad. No es una emoción pasajera ni una etapa sin sentido. Es una forma en la que Dios trabaja con quienes ha decidido preparar en profundidad. Los elegidos más poderosos no son los que brillan primero, sino los que cargan primero. Antes de que Dios muestre algo a través de ti, suele depositar algo dentro de ti. Y ese algo pesa. Este peso no se manifiesta como debilidad evidente. Al contrario, muchas veces se esconde detrás de una vida aparentemente normal. Sigues caminando, cumples responsabilidades, sonríes cuando es necesario, pero por dentro hay una sensación constante de responsabilidad espiritual, de conciencia elevada, de estar siendo observado y formado. Es como si tu alma supiera que no puede vivir de cualquier manera, aunque nadie más lo note. Dios no marca a sus elegidos con comodidad, sino con profundidad. Mientras otros avanzan rápido, tú avanzas con carga. Mientras otros celebran, tú reflexionas. Mientras otros hablan sin filtro, tú sientes que debes medir cada palabra. No porque seas mejor, sino porque estás siendo entrenado. Y ese entrenamiento ocurre, casi siempre, lejos del aplauso. En la Escritura, los grandes llamados nunca comenzaron con escenarios abiertos. Comenzaron con silencio. Con anonimato. Con procesos largos que parecían innecesarios a los ojos humanos. José no fue marcado con poder en el palacio, sino con peso en el pozo y en la cárcel. David no fue marcado con autoridad en el trono, sino con soledad en el campo. Moisés no fue marcado con liderazgo frente al faraón, sino con humillación en el desierto. Ese patrón no ha cambiado. Dios sigue haciendo lo mismo hoy. Primero forma el interior, luego confía el exterior. Primero fortalece la raíz, luego permite que el fruto sea visible. Y esa formación interior se siente como una carga constante, como una sensibilidad espiritual que no te permite vivir a la ligera. Quizá por eso te cuesta encajar. No porque seas antisocial, sino porque tus conversaciones ya no son superficiales. No porque te sientas superior, sino porque tu espíritu no descansa en lo vacío. Hay temas que a otros les parecen normales, pero a ti te inquietan. Hay decisiones que otros toman sin pensar, pero tú no puedes ignorar. No es rigidez. Es conciencia.
Dios no le da este peso a cualquiera. No todos lo soportarían. No todos sabrían qué hacer con él. Por eso muchos viven sin sentirlo. Viven ligeros, sin conflicto interior, sin preguntas profundas. Pero cuando Dios decide preparar a alguien para algo que tendrá impacto, primero le enseña a cargar sin quejarse, a sentir sin endurecerse, a caminar sin ser visto. Este peso también se manifiesta como una sensación de responsabilidad que no pediste. Te importa el bien y el mal incluso cuando no te conviene. Te duele lo que a otros les es indiferente. Sientes compasión incluso cuando estás cansado. Y aunque nadie te lo haya pedido, sientes que no puedes fallar de la misma manera que otros fallan y siguen adelante sin consecuencias internas. Eso no es presión psicológica. Es formación espiritual. Dios está afinando tu conciencia porque sabe que un día confiará algo en tus manos que no puede ser manejado con ligereza. El poder sin profundidad destruye. Por eso Dios invierte tiempo en darte profundidad antes de darte alcance. En muchos momentos, este proceso genera confusión. Te preguntas por qué tu camino parece más lento. ¿Por qué otros avanzan con menos esfuerzo? ¿Por qué tú tienes que pensar, discernir, esperar, renunciar? Y es ahí donde muchos se frustran, porque comparan procesos que no son comparables. Dios no trata a todos igual porque no confía a todos lo mismo. El peso que llevas no es castigo, es señal. Es evidencia de que Dios está tratando contigo a otro nivel. No porque seas perfecto, sino porque eres moldeable. Porque escuchas. Porque aunque no siempre entiendas, no te desconectas. Porque sigues buscando a Dios incluso cuando no hay respuestas inmediatas. Este tipo de formación también genera soledad. No porque Dios te abandone, sino porque te separa. No todos pueden caminar contigo mientras estás siendo preparado. Algunas relaciones se debilitan. Algunas conversaciones se apagan. Algunos vínculos se rompen sin una explicación clara. Y aunque duele, también protege. Dios cuida lo que está formando. Hay personas que solo entienden la versión final, no el proceso. Solo saben aplaudir el resultado, no acompañar el peso. Por eso Dios suele esconder a sus elegidos mientras los trabaja. No para humillarlos, sino para preservarlos. El anonimato, en esta etapa, es un escudo. Si hoy sientes que estás en una fase donde nadie reconoce lo que cargas, donde tus luchas son internas y silenciosas, donde el crecimiento no es visible pero sí profundo, necesitas saber algo, no estás atrasado. Estás siendo formado. Y esa formación no es común. Dios no desperdicia procesos. Cada momento de carga, cada noche de preguntas, cada decisión tomada en silencio está construyendo algo en ti. Algo estable. Algo firme. Algo que no se derrumba cuando llegue el momento de la prueba real. Esta parte del camino no se celebra, se sobrevive. No se presume, se honra. Y aunque ahora no veas resultados visibles, estás desarrollando algo que no se compra ni se improvisa, peso espiritual. Ese peso que, cuando llegue el momento, te permitirá sostener lo que otros perderían. Y si al escuchar esto sientes que describe tu vida más de lo que te gustaría admitir, no lo ignores. No es casualidad. Es confirmación. Dios está trabajando en ti de una manera profunda, silenciosa y deliberada. Y lo que Él forma así, nunca es pequeño. Hay una señal que no se manifiesta con palabras, ni con títulos, ni con posiciones visibles. No aparece como un don espectacular ni como una bendición evidente. De hecho, muchas veces se experimenta como todo lo contrario.
Es una señal silenciosa, profunda, constante. Y quienes la llevan no siempre saben cómo explicarla, solo saben que está ahí. Esta señal se siente como una vida interior más intensa que la exterior. Mientras el mundo avanza rápido, tú avanzas hacia adentro. Mientras otros se distraen con lo inmediato, tú te preguntas por el sentido. No porque quieras hacerlo, sino porque no puedes evitarlo. Hay algo en tu interior que no se apaga, que no descansa en lo superficial, que no se conforma con respuestas simples. No es tristeza permanente, pero tampoco es ligereza. No es miedo, pero tampoco despreocupación. Es una conciencia constante. Una sensación de que cada decisión pesa más de lo normal. Como si tu vida no pudiera vivirse en automático. Como si cada paso tuviera consecuencias que otros no perciben, pero tú sí. Esta señal suele aparecer temprano, aunque no siempre se reconoce temprano. Desde joven, o desde un momento clave de tu vida, empezaste a sentir que no encajabas del todo. Que había conversaciones que te agotaban. Ambientes que te incomodaban. Actitudes que otros normalizaban, pero que a ti te removían por dentro. No eras mejor, pero tampoco eras igual. Y eso, con el tiempo, se volvió evidente. Dios despierta esta sensibilidad en los elegidos más poderosos porque sabe que un día necesitarán discernimiento más que fuerza, profundidad más que velocidad, estabilidad más que aplauso. Por eso la señal no es externa. Es interna. Es una forma de ver, de sentir, de cargar. A veces se manifiesta como una empatía difícil de manejar. Te afecta el dolor ajeno aunque no sea tuyo. Te pesa la injusticia aunque no te toque directamente. Te incomoda el sufrimiento aunque no puedas solucionarlo. Y en lugar de endurecerte, te vuelve más consciente. Más atento. Más humano. Esa sensibilidad no es fragilidad. Es entrenamiento. Otras veces la señal se presenta como una soledad inexplicable. No porque no tengas personas alrededor, sino porque pocas comprenden lo que llevas dentro. Puedes reír, conversar, compartir, pero hay una parte de ti que camina sola. Una parte que piensa, ora, lucha y resiste en silencio. No porque quieras ocultarte, sino porque no todo se puede explicar. Esta soledad no es abandono. Es separación. Dios separa antes de enviar. Aísla antes de usar. No para quebrar, sino para enfocar. Porque el ruido externo puede distorsionar lo que Él está formando internamente. Y tú lo sientes. Sientes que hay etapas donde necesitas silencio más que compañía, profundidad más que entretenimiento, verdad más que aprobación. La señal también se manifiesta como una incomodidad con la mediocridad espiritual. No te basta con creer de manera superficial. No te basta con repetir palabras. No te basta con una fe heredada o automática. Hay una búsqueda real, a veces agotadora, de coherencia, de verdad, de integridad interior. Y cuando no la encuentras, te inquietas. Eso genera conflictos. Porque el mundo premia la apariencia, pero tú percibes la incoherencia. Porque muchos celebran lo visible, pero tú sientes lo invisible. Y esa diferencia te hace sentir extraño. No superior. Extraño. Como si estuvieras viviendo en una frecuencia distinta. Esta señal no viene acompañada de instrucciones claras. No hay un manual que te diga qué hacer con ella. Por eso muchos intentan apagarla. Intentan adaptarse. Intentan endurecerse. Intentan vivir como los demás. Pero no funciona.
Porque lo que Dios activó no se desactiva con voluntad humana. Puedes distraerte por un tiempo. Puedes ignorarla por temporadas. Puedes llenarte de ruido. Pero cuando todo se calma, vuelve. Vuelve esa sensación de llamado interior. De responsabilidad no negociable. De saber que tu vida no es solo tuya. De sentir que hay algo que debe ser cuidado, protegido, desarrollado. Esta señal también se nota en cómo reaccionas ante el error. No solo el error propio, sino el ajeno. No puedes justificar fácilmente lo que está mal. No puedes vivir cómodo con lo incorrecto. Aunque nadie te vea, aunque nadie te exija, tu conciencia no negocia. Eso cansa. Pero también protege. Porque el poder verdadero no se sostiene con carisma, sino con carácter. Y Dios forma el carácter desde adentro, con presión interna, no con recompensas externas. Por eso esta señal aparece antes de cualquier manifestación visible. Es el cimiento. Muchos de los grandes hombres y mujeres de la fe vivieron esta señal sin entenderla del todo. Jeremías sentía un fuego en su interior que no podía callar. David sentía una carga espiritual mientras aún era pastor. Pablo cargaba una intensidad interior incluso antes de comprender su propósito. No sabían todo, pero sentían todo. Si esta señal está activa en ti, probablemente también sientas que no puedes retroceder del todo. Puedes cansarte. Puedes dudar. Puedes querer rendirte. Pero hay algo que te empuja a seguir buscando, a seguir creyendo, a seguir caminando. No por orgullo, sino porque sabes que rendirte no es una opción real. Esa persistencia no nace de la fuerza humana. Nace del llamado. Cuando Dios marca a alguien con esta señal, también le da una resistencia interior que no siempre se nota, pero que sostiene. Por fuera puedes parecer tranquilo, incluso normal. Por dentro estás en constante proceso. Y aquí es donde muchos se confunden. Piensan que esta señal es un problema a resolver, cuando en realidad es una identidad a aceptar. No es una carga para eliminar, es una capacidad para desarrollar. Pero mientras no lo entiendas, puede doler. Duele porque te hace diferente. Duele porque te hace consciente. Duele porque te obliga a vivir con intención cuando otros viven por inercia. Duele porque te pide más. Pero también te prepara para más. Esta señal es la razón por la que no todo te satisface. Por la que no cualquier camino te sirve. Por la que no cualquier voz te convence. Por la que necesitas verdad más que promesas, profundidad más que emoción, presencia más que espectáculo. Y aunque ahora no lo veas con claridad, esta señal es una de las mayores confirmaciones de que Dios está trabajando contigo de manera directa. No para exhibirte, sino para confiarte algo que requiere madurez. Algo que no puede ser sostenido por alguien que no ha aprendido a cargar. Si al escuchar estas palabras sientes que describen tu experiencia interior con demasiada precisión, no lo ignores. No es coincidencia. Es reconocimiento. Dios está permitiendo que entiendas lo que antes solo sentías. Y ese entendimiento es el inicio de una nueva etapa. Porque cuando reconoces la señal, dejas de luchar contra ella. Y cuando dejas de luchar, empiezas a caminar con propósito. Dios no deposita peso espiritual en cualquier corazón. No porque haga acepción de personas, sino porque conoce los límites internos de cada uno. Hay cargas que no se pueden sostener sin quebrarse, y responsabilidades que no pueden confiarse a quien aún no ha sido formado en silencio. Por eso esta señal no aparece en todos. Aparece solo en quienes Dios sabe que, aunque duela, no se rendirán.
El poder verdadero no es explosivo, es estable. No es ruidoso, es firme. No se manifiesta primero hacia afuera, sino que se construye hacia adentro. Y esa construcción interior requiere una señal que actúe como ancla, como recordatorio constante de que la vida no puede vivirse a la ligera. Dios permite esta señal solo en los que está preparando para sostener más de lo que parece. Muchos confunden poder con visibilidad. Pero en el reino de Dios, el orden es inverso. Primero viene el carácter, luego la influencia. Primero la profundidad, luego el alcance. Primero el peso, luego la autoridad. Si Dios diera autoridad sin esta señal previa, el resultado sería inestabilidad espiritual. Por eso Él se toma su tiempo. Esta señal es una forma de protección. Protege al elegido de sí mismo. Protege del orgullo prematuro, de la ambición desordenada, de la necesidad de reconocimiento. Cuando llevas este peso interior, no puedes avanzar sin discernimiento. No puedes actuar sin reflexionar. No puedes hablar sin medir. Y eso, aunque incómodo, te guarda. Dios sabe que el poder mal gestionado destruye. Destruye relaciones, destruye propósito, destruye vidas. Por eso no lo entrega rápido. Por eso no lo entrega a todos. Por eso primero marca con carga. Porque quien aprende a cargar aprende también a cuidar. Los elegidos más poderosos suelen ser los menos impresionables. No porque no sientan, sino porque han sido entrenados para no reaccionar impulsivamente. Han pasado por procesos donde la emoción no era suficiente, donde la fe tenía que sostenerse sin resultados inmediatos. Y esa resistencia interior se forma precisamente a través de esta señal. Esta señal también revela algo importante: Dios no está buscando personas que brillen, sino personas que permanezcan. El brillo atrae miradas, pero la permanencia sostiene estructuras. Y para permanecer cuando otros se van, cuando el entusiasmo baja, cuando la dificultad aumenta, se necesita algo más que motivación. Se necesita peso espiritual. Por eso, cuando esta señal aparece, suele venir acompañada de retrasos. No retrasos por error, sino por diseño. Dios no tiene prisa cuando está formando algo sólido. Prefiere un proceso largo a un colapso rápido. Y tú lo has vivido. Has sentido que tu camino avanza más lento que el de otros. Que tus resultados tardan más. Que tus puertas se abren con dificultad. Pero eso no es rechazo. Es precisión. Dios no acelera a quienes van a cargar más. Los prepara con cuidado. Como un arquitecto que refuerza los cimientos antes de levantar los pisos superiores. Porque sabe que si el peso aumenta sin estructura, todo se viene abajo. Esta señal también indica que Dios te ha apartado para decisiones que no todos pueden tomar. Decisiones que implican renuncia, silencio, espera. Decisiones que no se celebran públicamente, pero que definen destinos. No cualquiera puede vivir con ese nivel de conciencia. No cualquiera puede sostener esa tensión interna sin huir. Por eso muchos, al sentir esta señal, intentan compararse. Miran a otros que parecen avanzar sin esfuerzo, sin conflicto, sin carga. Y se preguntan por qué ellos no pueden vivir igual. La respuesta es sencilla, aunque no siempre fácil de aceptar, porque no están siendo preparados para lo mismo. Dios no trata a todos igual porque no confía a todos lo mismo. Y eso no es injusticia, es sabiduría. Cada llamado tiene su proceso. Cada propósito tiene su formación. Y los propósitos que tendrán impacto profundo requieren procesos profundos.
Esta señal también explica por qué Dios suele permitir que los elegidos más poderosos pasen desapercibidos durante largos periodos. No es descuido. Es estrategia. Mientras no estás expuesto, estás siendo afinado. Mientras no eres visible, estás siendo fortalecido. Mientras no eres reconocido, estás siendo consolidado. El anonimato es un regalo disfrazado. Protege tu carácter mientras tu capacidad crece. Te permite fallar sin escándalo, aprender sin presión, madurar sin expectativas externas. Y solo quienes llevan esta señal pueden soportar ese anonimato sin resentirse por completo. Muchos quieren ser usados por Dios, pero pocos quieren ser formados por Dios. Muchos desean la autoridad, pero no la responsabilidad interior. Muchos quieren el micrófono, pero no el silencio previo. Esta señal separa a unos de otros. No por mérito, sino por disposición. Cuando Dios permite que esta señal se active en alguien, está diciendo algo sin palabras: puedo confiarte más, porque no te moverás solo por impulso. Y esa confianza se construye en lo invisible, no en lo visible. Si esta señal está presente en tu vida, aunque no la pediste, aunque no la entendiste al inicio, es porque Dios vio en ti algo que otros quizá no ven aún. Dio resistencia. Dio fidelidad. Dio capacidad de permanecer cuando no hay aplauso. Y eso, en el reino, es poder real. No confundas esta etapa con estancamiento. No confundas el peso con fracaso. No confundas la lentitud con retroceso. Estás siendo preparado para sostener algo que requiere estabilidad emocional, espiritual y moral. Algo que no se improvisa. Y aunque ahora no puedas ver con claridad qué es eso, la señal te está moldeando para cuando llegue el momento. Te está entrenando para no huir cuando otros huyen. Para no caer cuando otros caen. Para no corromperte cuando otros se pierden. Esta señal no es el final del proceso. Es la antesala. Es la confirmación de que Dios ya comenzó algo serio contigo. Algo que no será ligero. Algo que no será superficial. Algo que tendrá peso eterno. Si hoy te preguntas por qué te toca cargar lo que otros no cargan, por qué sientes lo que otros no sienten, por qué no puedes vivir como otros viven, recuerda esto: Dios no coloca peso donde no hay estructura. Y si lo permitió en ti, es porque sabe que puedes sostenerlo. Una de las experiencias más desconcertantes para quienes llevan esta señal es la sensación constante de puertas que no se abren. Caminos que parecen prometedores, relaciones que parecían correctas, oportunidades que parecían alineadas, y de pronto, todo se detiene. No por falta de capacidad. No por falta de fe. Simplemente, no avanza. Y eso duele, porque desde fuera parece rechazo, pero desde dentro se siente como algo más profundo. Esta es una de las formas más claras en las que la señal actúa como protección. Dios no solo forma a sus elegidos por medio de lo que permite, sino también por medio de lo que impide. Y cuando alguien carga con este peso espiritual, Dios se vuelve especialmente cuidadoso con los accesos que le permite. No todo lo que parece bueno es conveniente. No todo lo que brilla es seguro. Y no todo lo que se abre rápido está bendecido. Muchas veces has sentido que, aun esforzándote, algo te frena. No es pereza, no es miedo, no es indecisión. Es una barrera invisible. Y esa barrera no siempre viene acompañada de explicaciones claras. Simplemente está ahí. Al principio provoca frustración. Luego confusión. Y si no se entiende, puede generar resentimiento. Pero con el tiempo,
cuando miras atrás, empiezas a notar algo inquietante: esas puertas cerradas te salvaron. Te salvaron de relaciones que te habrían drenado. Te salvaron de ambientes que habrían contaminado tu sensibilidad. Te salvaron de decisiones que habrían comprometido tu integridad. Dios ve escenarios completos donde tú solo ves oportunidades inmediatas. Y cuando Él sabe que algo, aunque atractivo, no es compatible con lo que está formando en ti, prefiere cerrar antes que reparar después. Esa es una forma de amor que no siempre se siente como amor en el momento. La señal que llevas hace que Dios no te permita avanzar por inercia. Otros pueden entrar, probar, equivocarse y salir. Tú no. No porque seas más débil, sino porque lo que está en juego contigo es mayor. Por eso el margen de error es más estrecho. Por eso el proceso es más cuidadoso. Por eso la protección es más intensa. En muchos momentos has visto a otros avanzar por caminos que a ti te fueron negados. Personas con menos preparación, menos conciencia, menos profundidad. Y te has preguntado por qué a ellos sí y a ti no. La respuesta no está en el mérito visible, sino en el propósito invisible. Dios no mide igual cuando el destino no es el mismo. Esta señal también se manifiesta en relaciones que se rompen sin una razón clara. Personas que se alejan. Vínculos que se enfrían. Conversaciones que ya no fluyen. Y aunque duele, hay algo que debes entender: no todas las personas pueden caminar contigo hasta donde Dios te está llevando. Algunas solo pueden acompañarte hasta cierto punto. Más allá de eso, se convertirían en peso muerto o en distracción. Dios no siempre explica sus separaciones. Simplemente las ejecuta. Porque sabe que si te diera todas las respuestas antes, intentarías negociar. Intentarías quedarte. Intentarías justificar. Y esa negociación te costaría tiempo, energía y claridad. Así que Él actúa con firmeza. Cierra. Retira. Acomoda. Aunque no lo entiendas al instante, la señal también te protege del éxito prematuro. Eso puede sonar contradictorio, pero no lo es. El éxito antes de tiempo puede destruir lo que aún no está listo para sostenerlo. Exposición sin carácter. Influencia sin madurez. Reconocimiento sin estabilidad interior. Todo eso termina mal. Y Dios lo sabe. Por eso hay temporadas donde sientes que haces todo bien, pero nada despega. Donde oras, trabajas, creces, y aún así no llega el resultado esperado. No es castigo. Es contención. Dios está asegurándose de que cuando llegue, no te pierdas en ello. Que cuando se manifieste, no te desvíe. Que cuando se abra, no te consuma. Esta protección también se nota en una inquietud interior que te impide tomar decisiones impulsivas. Algo dentro de ti te detiene. Te incomoda. Te hace dudar incluso cuando todo parece favorable. Esa incomodidad no es inseguridad. Es discernimiento en formación. Es la señal actuando como freno. Hay personas que viven sin frenos internos. Avanzan, prueban, caen, se levantan y siguen. Tú no funcionas así. Tu conciencia no te lo permite. Y eso, aunque agotador, te guarda. Te evita cicatrices innecesarias. Te preserva de daños que otros normalizan. Dios protege lo que considera valioso. Y esa protección no siempre se siente suave. A veces se siente como límite. Como frustración. Como espera forzada. Pero es preferible una puerta cerrada hoy que una vida rota mañana. Si has sentido que tu camino ha sido más estrecho,
más vigilado, más limitado que el de otros, no lo interpretes como desventaja. Es evidencia de cuidado. Dios no vigila lo que no le importa. No guarda lo que no valora. No protege lo que no tiene destino. Esta señal también te enseña a confiar cuando no entiendes. Porque muchas de las protecciones de Dios solo se revelan con el tiempo. Años después. Cuando miras atrás y reconoces que aquello que tanto dolió no haber tenido, te habría costado demasiado. Hay caminos que parecen correctos, pero no son compatibles con tu llamado. Hay personas que parecen adecuadas, pero no son seguras para tu sensibilidad. Hay oportunidades que parecen perfectas, pero habrían apagado lo que Dios estaba encendiendo en ti. Y la señal te protege de todo eso. No luches contra los límites que Dios pone. No intentes forzar lo que no fluye. No insistas donde hay resistencia constante. Aprende a leer la protección en el silencio, en el retraso, en la puerta cerrada. No todo cierre es pérdida. Algunos son salvación. Dios no te está negando cosas por crueldad. Te las está evitando por amor. Porque lo que viene requiere claridad, integridad y estabilidad. Y Él no está dispuesto a sacrificar eso por rapidez. Si hoy te duele lo que no se dio, lo que no avanzó, lo que se cerró sin explicación, recuerda esto: la señal que llevas no solo te forma, también te guarda. Y cuando llegue el momento adecuado, entenderás que muchas de las batallas que no peleaste fueron victorias silenciosas. Hay un error silencioso que muchos elegidos cometen cuando no entienden la señal que cargan. No es un pecado visible ni una rebelión abierta. Es algo más sutil, más interno, más peligroso precisamente por eso. Es el intento de apagar lo que Dios encendió. No por maldad, sino por cansancio. No por incredulidad, sino por agotamiento emocional. Cuando el peso interior se vuelve constante y la recompensa visible no llega, aparece la tentación de endurecer el corazón, de volverse menos sensible, de bajar el nivel de conciencia, de decirse a uno mismo que no pasa nada por vivir un poco más ligero, un poco más superficial, un poco más como los demás. Ese es el comienzo del error. No sucede de golpe. Ocurre por capas. Primero ignoras lo que sientes. Luego lo justificas. Después lo anestesias con ruido, con actividad, con distracciones. Y finalmente, intentas convencerte de que esa señal nunca fue real, de que todo era exageración, de que vivir con tanta profundidad no era necesario. Pero nada de eso funciona del todo. Porque lo que Dios activa no se apaga con voluntad humana. Puedes cubrirlo, pero no eliminarlo. Puedes distraerte, pero no borrarlo. Y cada intento de silenciarlo genera una tensión interior mayor. Una incoherencia entre lo que sabes y lo que haces. Entre lo que sientes y lo que eliges. Y esa incoherencia desgasta. Muchos elegidos se cansan de cargar sin ser entendidos. Se cansan de decir no cuando otros dicen sí. Se cansan de esperar cuando otros avanzan. Se cansan de sentir más de lo que quisieran sentir. Y en ese cansancio aparece la idea peligrosa: si me hago como los demás, quizá descanse. Pero no descansan. Porque su estructura interior ya fue moldeada de otra manera. Intentar vivir sin la señal no trae alivio, trae vacío. No trae libertad, trae confusión. No trae paz, trae desconexión. Porque no fuiste diseñado para una vida superficial. Fuiste formado para una vida con peso. Otro error común es confundir esta señal con debilidad y tratar de compensarla con dureza. Endurecerse emocionalmente.
volverse frío, cortar la empatía, levantar muros internos para no sentir tanto. Esto puede dar una sensación temporal de control, pero tiene un costo alto, apaga la sensibilidad que Dios está formando. La dureza no es fortaleza espiritual. Es una armadura improvisada. Y aunque protege del dolor momentáneo, también bloquea la voz de Dios. Porque Dios habla, muchas veces, a través de la sensibilidad. A través de la conciencia despierta. A través de ese peso interior que te alerta cuando algo no está alineado. Cuando intentas apagar la señal, también corres el riesgo de empezar a compararte constantemente. Mirar a otros y pensar que ellos viven mejor, más libres, más felices. Y olvidar que estás comparando destinos distintos. Procesos distintos. Llamados distintos. Esa comparación alimenta la frustración y debilita la fe. Hay elegidos que, cansados de no ser comprendidos, buscan validación en lugares equivocados. Intentan adaptarse para encajar. Ajustan su lenguaje, sus valores, sus decisiones para no sentirse tan diferentes. Pero cada concesión deja una pequeña grieta. Y con el tiempo, esas grietas se acumulan. El problema no es adaptarse para convivir. El problema es traicionarse para pertenecer. Y la señal que llevas no tolera bien esa traición interior. Porque fue diseñada para mantenerte alineado, no cómodo. Para guardarte, no acomodarte. Para sostenerte, no diluirte. Otro error peligroso es interpretar el silencio de Dios como permiso para abandonar el proceso. Pensar que, como no hay respuestas claras, puedes tomar cualquier camino. Que como no hay señales externas, puedes ignorar las internas. Pero el silencio de Dios no es ausencia. Es entrenamiento. Y romper el proceso en esa etapa suele traer consecuencias internas profundas. No siempre consecuencias visibles, pero sí internas. Pérdida de paz. Confusión persistente. Sensación de estar fuera de lugar incluso cuando todo parece ir bien. Porque cuando el elegido se desconecta de la señal, pierde la brújula interior. Sigue caminando, pero sin dirección clara. Este error también se manifiesta cuando intentas forzar resultados. Acelerar procesos. Empujar puertas. Manipular escenarios. Justificar atajos. Todo para dejar de sentir el peso de la espera. Pero forzar lo que Dios está formando lentamente suele generar resultados frágiles. Y el elegido, tarde o temprano, lo percibe. La señal no fue dada para torturarte, sino para guiarte. Para indicarte cuándo parar, cuándo esperar, cuándo callar, cuándo avanzar. Apagarla es como conducir sin tablero. Puedes avanzar, sí, pero sin saber si vas bien, si te falta algo, si estás en peligro. Muchos elegidos llegan a un punto donde sienten culpa por sentir tanto. Culpa por no ser más ligeros. Culpa por no disfrutar lo que otros disfrutan. Y empiezan a juzgarse a sí mismos. A pensar que hay algo mal en ellos. Pero no hay nada mal. Hay algo activo. Dios no te dio esta señal para que la rechaces, sino para que la entiendas. Para que aprendas a vivir con ella sin pelearte con ella. Para que dejes de verla como un obstáculo y empieces a verla como una herramienta. Una herramienta exigente, sí, pero necesaria. El mayor peligro no es cargar la señal. El mayor peligro es negar que la llevas. Porque cuando la niegas, empiezas a tomar decisiones desconectadas de tu verdadero diseño. Y eso, aunque parezca liberador al inicio, termina siendo agotador.
Si has intentado apagar lo que sientes, si has tratado de vivir por debajo de la conciencia que Dios despertó en ti, si te has forzado a encajar donde no encajas, detente. No te castigues. No te juzgues. Simplemente reconoce lo que está pasando. Reconocer la señal no te hace más pesado. Te hace más honesto. Y la honestidad es el primer paso para aprender a caminar con lo que Dios te confió. No estás llamado a vivir sin sentir. Estás llamado a aprender a sostener lo que sientes con sabiduría. Porque cuando el elegido deja de pelear contra la señal y empieza a escucharla, algo cambia. La carga deja de ser enemiga y empieza a ser guía. El peso deja de aplastar y empieza a afirmar. Y lo que antes confundía, comienza a aclarar. El momento más importante en el camino del elegido no es cuando descubre que lleva esta señal, sino cuando aprende a caminar con ella sin romperse por dentro. Porque reconocerla es solo el inicio. Lo verdaderamente transformador ocurre cuando dejas de resistirte y comienzas a ordenarte alrededor de ella. Lo primero que necesitas entender es que esta señal no te pide que cargues solo. Te pide que aprendas a apoyarte correctamente. Muchos elegidos se agotan porque intentan sostener el peso con sus propias fuerzas, sin ajustar su ritmo, sin cuidar su interior, sin permitir que Dios sea el centro del proceso. Y eso no es lo que la señal demanda. Caminar con esta señal requiere aceptar que tu vida no se mueve al ritmo del ruido, sino al ritmo de la profundidad. No puedes vivir acelerado como otros. No puedes llenar cada espacio con actividad. No puedes ignorar tus pausas interiores. Necesitas silencio. Necesitas espacios de recogimiento. Necesitas tiempos donde no produces, pero te alineas. Uno de los mayores errores del elegido es pensar que descansar es retroceder. Pero para ti, descansar es parte del avance. Dios no te formó para una vida de estímulos constantes, sino para una vida de discernimiento. Y el discernimiento necesita quietud. Por eso, aprender a detenerte sin culpa es una de las primeras decisiones sanas que debes tomar. Caminar con esta señal también implica aprender a cuidar tu entorno. No todos los ambientes son seguros para tu sensibilidad. No todas las conversaciones edifican. No todas las compañías suman. Y aunque no siempre puedas elegir dónde estar, sí puedes elegir qué permites que te afecte. Guardar tu interior no es aislamiento, es sabiduría. Necesitas aprender a decir no sin justificarte demasiado. A retirarte sin explicarte a todos. A proteger tu energía espiritual sin sentirte egoísta. Porque lo que Dios está formando en ti es delicado, y no todo el mundo sabe tratar con delicadeza. Algunas personas no dañan por maldad, sino por descuido. Caminar con esta señal también significa aprender a discernir la voz de Dios en medio del peso. No siempre vendrá como una respuesta clara. Muchas veces vendrá como una paz que no entiendes, o como una incomodidad que te detiene, o como una convicción silenciosa que no puedes ignorar. Aprender a obedecer eso, aunque no tenga lógica externa, es parte del entrenamiento. Otro punto clave es aceptar que tu proceso no necesita validación constante. Habrá temporadas donde nadie aplaude, nadie confirma, nadie reconoce. Y eso no invalida lo que Dios está haciendo. El elegido aprende a avanzar con confirmación interna antes que con aprobación externa. No porque desprecia a los demás, sino porque sabe que su guía principal no viene del exterior. También necesitas aprender a ordenar tus expectativas. Esta señal no promete una vida fácil. Promete una vida alineada. Y la alineación no siempre es cómoda, pero sí es estable. Cuando entiendes esto,
dejas de esperar que todo sea ligero y empiezas a valorar que todo tenga sentido, incluso el dolor. Caminar con esta señal implica desarrollar una relación honesta con Dios. No una relación de apariencia, sino de verdad. Donde puedes decirle que estás cansado. Donde puedes confesar que no entiendes. Donde puedes admitir que hay días en los que no quieres cargar. Dios no se escandaliza con tu honestidad. Al contrario, la usa para profundizar el vínculo. Hay momentos en los que el peso se sentirá más fuerte. Etapas de transición, decisiones importantes, cierres de ciclo. En esos momentos, no te exijas claridad total. A veces Dios no te da visión completa, te da dirección para el siguiente paso. Y eso es suficiente. El elegido aprende a caminar por pasos, no por mapas completos. También es importante que aprendas a no sobreinterpretar todo. Tener sensibilidad espiritual no significa vivir en alerta constante. No todo es señal, no todo es advertencia. Parte de madurar con esta carga es aprender a descansar en Dios sin analizar cada sensación. Confiar también es soltar. Caminar con esta señal requiere paciencia contigo mismo. Habrá días en los que te sentirás fuerte y claro. Otros en los que te sentirás confundido y cansado. Eso no invalida tu proceso. La estabilidad no significa ausencia de fluctuaciones, significa saber regresar al centro cada vez que te mueves. Ese centro no es una respuesta, es una relación. No es una certeza externa, es una confianza interna. Cuando haces de Dios tu centro real, el peso deja de ser amenaza y se convierte en sostén. Porque ya no cargas solo. Cargas con Él. Aprende también a celebrar lo invisible. Los avances internos. Las decisiones correctas que nadie vio. Las renuncias que te dolieron, pero te ordenaron. El crecimiento que no se aplaude, pero te transforma. Eso es progreso real, aunque no tenga vitrina. No te compares con quienes no llevan esta señal. No les envidies su ligereza. Cada vida tiene su llamado. Cada llamado su carga. Y cada carga su recompensa. La tuya no siempre será inmediata, pero será sólida. Caminar con esta señal es aprender a vivir con propósito incluso cuando no hay claridad total. Es confiar en que Dios no se equivoca al formar lentamente. Es aceptar que tu sensibilidad no es debilidad, sino instrumento. Y que tu peso no es castigo, sino preparación. Si hoy reconoces esta señal en ti, no la rechaces. No la dramatices. No la idealices. Simplemente ordénate alrededor de ella. Ajusta tu ritmo. Cuida tu interior. Permanece fiel. Y sigue caminando. Porque lo que Dios forma con tanto cuidado, no lo usa a la ligera. Y lo que hoy pesa, mañana sostendrá. Si has llegado hasta aquí, no es porque este mensaje fuera simplemente interesante. Has permanecido porque algo dentro de ti se reconoció en cada palabra. No como una idea nueva, sino como una confirmación. Como si alguien hubiera puesto en voz alta lo que tú llevas tiempo sintiendo en silencio. Eso no ocurre por casualidad. Ocurre cuando el Espíritu toca una verdad que ya estaba viva dentro de ti. Durante todo este recorrido has podido ver que la señal de la que hablamos no es cómoda, no es visible y no es popular. No te hace sentir especial en el sentido superficial. Al contrario, muchas veces te hace sentir distinto, cargado, incluso incomprendido. Pero ahora sabes algo que antes quizás solo intuías: esa señal no es un error en tu camino, es una marca en tu espíritu. Comprender esto cambia la forma en la que miras tu historia.
Las etapas de soledad ya no parecen abandono. Los retrasos ya no se sienten como fracaso. Las puertas cerradas ya no se viven como castigo. Todo empieza a ordenarse bajo una misma verdad. Dios estaba formando algo en ti que no podía hacerse de otra manera. Hay personas que viven una fe ligera porque su llamado es ligero. Hay personas que caminan sin este peso porque no lo necesitan. Pero tú no. Tú has sido llevado por un camino más estrecho, más silencioso, más profundo. No porque seas más fuerte por ti mismo, sino porque Dios sabía que podía confiarte este proceso sin que te perdieras del todo. La señal que llevas te ha protegido incluso cuando no lo sabías. Te ha incomodado cuando estabas a punto de desviarte. Te ha frenado cuando ibas a entrar en lugares que no eran seguros para tu espíritu. Te ha hecho sentir insatisfecho con lo superficial para empujarte hacia lo verdadero. Y aunque a veces deseaste no sentir tanto, hoy puedes empezar a agradecerlo. Porque esa sensibilidad, ese peso interior, esa conciencia despierta, es lo que te permitirá sostener lo que viene sin corromperte. Es lo que te permitirá amar sin perderte, liderar sin endurecerte, servir sin destruirte. Dios no te estaba retrasando. Te estaba preparando. Ahora entiendes por qué no podías vivir como los demás. ¿Por qué no te bastaba con encajar? ¿Por qué siempre sentías que había algo más? No era ambición. No era inconformismo. Era llamado. Y el llamado, cuando es real, primero pesa antes de manifestarse. Este mensaje no busca exaltarte ni colocarte por encima de nadie. Busca ubicarte. Colocarte en paz con tu proceso. Ayudarte a dejar de pelear con lo que eres y empezar a caminar con ello. Porque cuando el elegido deja de resistirse, deja de sufrir innecesariamente. El peso no desaparece, pero se vuelve dirección. Tal vez todavía no sabes exactamente para qué Dios te está formando. Tal vez aún no ves el cuadro completo. Y está bien. No necesitas ver todo para seguir caminando. Solo necesitas confiar en que el que comenzó la obra no la dejará a medias. Que cada etapa, incluso la más dura, tenía sentido. Este es un punto de inflexión. No porque todo cambie de golpe, sino porque tu manera de interpretarte cambia. Ya no te preguntas qué me pasa, sino qué está formando Dios en mí. Ya no te culpas por sentir distinto, sino que aprendes a ordenar tu vida alrededor de esa verdad. Y cuando haces eso, algo se aquieta por dentro. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque dejan de confundirte. Sabes quién eres. Sabes que no estás perdido. Sabes que no estás roto. Estás en proceso. Este mensaje también es una invitación a permanecer. A no abandonar el camino solo porque es exigente. A no apagar lo que Dios encendió solo porque pesa. A no negociar tu profundidad por comodidad. Porque lo que viene para quienes perseveran con integridad no se compara con lo que se pierde al rendirse antes de tiempo. Dios no se equivoca al escoger. No improvisa procesos. No se contradice. Si permitió esta señal en tu vida, es porque sabe exactamente lo que está haciendo contigo. Y aunque no siempre lo explique, siempre lo sostiene. Ahora, con esta claridad, puedes seguir avanzando con menos lucha interna. Con más descanso espiritual. Con más confianza. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no caminas a ciegas. Caminas con sentido. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: reconozco la señal. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además,
deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.